Hola queridos amigos y amantes de la buena literatura. Hoy, después de tomarme una taza de café con ustedes, espero pues hoy hablar sobre las curiosidades y los temas ocultos de la obra Pedro Páramo. El video de hoy se compone de la siguiente forma. Vamos a hablar primero de las últimas noticias que se saben sobre la producción de Netflix de Pedro Páramo. Luego voy a mencionar algo que pasó con la primera película publicada sobre Pedro Páramo. Luego hablaré sobre los 4 temas ocultos o los temas más relevantes que de cierta forma pueden generar polémica en Pedro Páramo hoy en día. Y al final pues haremos unas especies de conclusiones y pues con eso concluiríamos el video. Entonces hoy pues voy a hablar sobre los temas ocultos de Pedro Páramo. He hablado con varios suscriptores que a veces me dejan algunos comentarios y escriben que uno no debe hacerse tantas expectativas de lo que Netflix pueda sacar, porque pues también estoy a la expectativa de que este año Netflix saque la serie 100 años de soledad, y pues yo también soy un lector y un seguidor de la obra de Gabriel García Márquez. Y pues apenas salgan esta serie, esta producción, pues iré a verla inmediatamente y a reseñarla en el canal. Sin embargo, muchos me dicen que no tenga las expectativas tan altas porque me pueden defraudar. Y esto es cierto, esto es verdad. Pensamos nosotros como lectores que el cine va a adaptar de la misma forma y la misma calidad una obra literaria. Y los hechos nos dicen que esto no es así. Muchas obras literarias que han sido adaptadas han perdido calidad, pues las adaptaciones lo único que hacen es denigrar las obras literarias. Sin embargo, hay un porcentaje mínimo que sí ha sabido adaptar estas obras, y pues espero que Netflix, con toda esa enorme cantidad de dinero, pueda adaptar adecuadamente y de calidad la obra 100 años de soledad, y en este caso también Pedro Páramo. Entonces comencemos a hablar de la película, de la primera película que se creó sobre Pedro Páramo. Pedro Páramo ya había sido llevado al cine. La película fue dirigida por Carlos Velo y presentada en el Festival de Cannes de 1967. Fue adaptada por el escritor Carlos Fuente, Carlos Velo y Manuel Barbachano Ponce. La trama se despliega en 2 líneas temporales paralelas. Por un lado, sigue a Juan Preciado en su búsqueda de su padre Pedro Páramo en Comala, como lo pidió su madre en su lecho de muerte. Por otro lado, narra la vida de Pedro Páramo desde su matrimonio con Dolores hasta la muerte. Hay que también mencionar que esta primera producción de Pedro Páramo al cine no fue muy bien recibida. La película, si bien quiso adaptar la obra literaria, no fue bien recibida, y eso que contó con el escritor Carlos Fuente, que adaptó parte del guión. La experiencia de Carlos Velo y su equipo en la adaptación cinematográfica de Pedro Páramo revela un contraste doloroso entre las expectativas elevadas y las críticas desalentadoras. A pesar del respaldo gubernamental, porque la película recibió dineros del Estado, no logró capturar el misterio y la profundidad del texto original de Juan Rulfo. Velo, en retrospectiva, lamentó haber cedido ante las presiones externas que comprometieron la integridad del guión y la visión artística inicial. Las críticas posteriores, incluida la decepción expresada por actores como Ignacio López Tarso, enfatizan las deficiencias en el casting y la dirección, que afectaron la autenticidad y el impacto emocional de la película. Aunque técnicamente impresionante y visualmente rica, la adaptación no resonó con el público ni con los críticos en el Festival de Cannes, marcando un desafío significativo para capturar la esencia única de la obra maestra en el medio cinematográfico. El director Carlos Velo manifestó después que la película no tuvo éxito porque él cedió ante las presiones externas, es decir, cedió ante aquellos personajes que querían una producción que generara riqueza, más no que adaptara la calidad literaria de la obra de Juan Rulfo. En este sentido, vemos también que cuando se mezcla aquellas presiones con la calidad literaria o con el talento,
pues se pierde el talento y no se crea una obra rica en narrativa y rica en expresiones literarias. Si bien es cierto, como lo mencionó Carlos Velo, la película pues fue visualmente rica, pero no logró capturar la atención de los seguidores de la obra de Pedro Páramo. Y pues también con lo que pasó con esta primera película, muchos de los lectores perdieron sus expectativas y quedaron desilusionados. Y en este sentido, pues muchos me dicen, como lo repetí, que no tenga las expectativas tan altas con las producciones de Netflix, pues puede que nos resulte decepcionante. Vamos ahora sí a hablar sobre la obra de Juan Rulfo. Voy a mencionar 4 aspectos. Primero haré un pequeño resumen, luego hablaré sobre la religión, luego hablaré sobre la muerte y el poder, luego también hablaré sobre la tradición y la cultura mexicana. La obra fue publicada en 1955. Es una novela ambientada en el pueblo ficticio de Comala. La historia sigue a Juan Preciado, quien, a petición de su madre moribunda, viaja a Comala en búsqueda de su padre, Pedro Páramo. Allí descubre un pueblo habitado por espíritus y recuerdos, donde las líneas entre el pasado y el presente se desdibujan. A través de una narrativa fragmentada y evocadora, Rulfo teje una red de historias entrelazadas que exploran la búsqueda de identidad de Juan y revelan los oscuros secretos de Pedro Páramo. En cuanto a la religión, Pedro Páramo se sumerge en un contexto profundamente espiritual. Los personajes atormentados por el peso de sus pecados y la búsqueda de redención están imbuidos en una fe arraigada que se mezcla con la superstición local. Los símbolos religiosos y las prácticas rituales permean el paisaje espiritual y moral de Comala, reflejando la influencia omnipresente de la religión en la vida de los personajes y la comunidad. Esta exploración de la religión añade una capa de profundidad simbólica a la novela, enriqueciendo su contexto cultural y emocional. El tema del abuso de poder y la muerte se entrelazan en la figura de Pedro Páramo, un hombre que ejerce un control tiránico sobre Comala y sus habitantes. Su dominio despiadado sobre la tierra y las personas a su alrededor revela una obsesión con el poder que trasciende los límites de la moralidad. A medida que avanza la historia, la muerte se convierte en una presencia ominosa que acecha tanto a los vivos como a los muertos, encarnada en las voces de los espíritus que claman por justicia y paz. La novela de Rulfo también sirve como un tesoro cultural mexicano, inmerso en la tradición y la historia del país. A través de sus personajes áridos y sus personajes míticos, Pedro Páramo captura la esencia de la vida rural mexicana y sus complejidades sociales. Los elementos folclóricos y las costumbres locales se entrelazan con la narrativa, proporcionando un retrato vivido y auténtico de la identidad mexicana. Esta conexión profunda con la cultura mexicana ha elevado a Pedro Páramo a un estatus icónico en la literatura latinoamericana, celebrada por su habilidad para capturar la esencia y el alma del país a través de la palabra escrita. Hay un tema en particular que es la religión en la obra de Pedro Páramo que también me genera ciertas dudas cómo va a ser tratada en la serie de Netflix. Y el abuso del poder y obviamente esas imágenes tan ricas que crea la obra. La primera película, como nosotros ya vimos, fue visualmente rica y esperamos que esta nueva adaptación también logre capturar esas imágenes metafóricas de la obra de Pedro Páramo. Finalmente, pues nos queda a nosotros esperar que Netflix cumpla con la calidad literaria de la obra Pedro Páramo. En este punto quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Quiero invitarlos a que le den seguir y me gusta y compartan este video a todos sus seguidores. Se acerca finalmente el estreno de la película Pedro Páramo en Netflix y así como ustedes estaré yo también pendiente para verla. Los invito a ver mis otros videos también sobre Pedro Páramo, también sobre Gabriel García Márquez, sobre la literatura universal, sobre la historia de la literatura universal, para que sigamos nosotros hablando sobre este tema que nos apasiona bastante. Nos veremos en el próximo video. Muchísimas gracias.